En la semana lo tratamos y hoy le damos seguimiento. Como ustedes saben, uno de los conceptos que tiene América es hablar con la fuente. Y en la semana hablamos vía Zoom con él, pero lo invitamos también acá en los estudios de América y ya vino en otras ocasiones y siempre tiene la gentileza de atendernos. El presidente del INDER, Francisco Ruiz Díaz, él, como siempre, nos cuenta los detalles de lo que viene realizando. Esta semana tratamos un caso muy grave. Ustedes se acuerdan que estábamos hablando de que en la administración pasada, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, el INDER, una institución tan importante, habría de algún modo comprado, adquirido 400 hectáreas, pero ¿qué pasó de ellas? ¿Cayeron o no en manos de campesinos como uno supone que debería ser? Para eso, Benito, ya lo saludamos. ¿Qué tal, presidente, en un rol casi de ministro? Presidente, buen día, bienvenido a América, ¿cómo está? Sí, muy buenos días, Diego, buenos días, Benito, un gusto poder estar con ustedes, tal cual lo prometimos aquel día que conversamos y que dijimos que íbamos a recabar más información, porque ese día nos desayunábamos con esa noticia de que existían unas 400 hectáreas que nunca fueron entregadas a manos de los campesinos, pero que fueron adquiridas en el año 2022, ¿verdad? Entonces, Esto es en Caaguazú, presidente. Sí, esto es en Caaguazú, en una zona que se llama, anteriormente creo que se denominaba Tacurú, posteriormente Guayaquicua, ¿verdad? Entonces, es un poco ese el caso, ¿verdad? Y si ustedes me dan un poco de tiempo, quiero hacer como, explicarle un poco cómo el INDER generalmente hace las compras de las tierras, cómo realiza el pago, cuáles son los fundamentos para poder contextualizar este caso también, ¿verdad? Sí. Nosotros generalmente, digamos, ya sea porque existe una ley de expropiación o ya sea porque alguien ofrece su inmueble debido a que ya fue ocupado por campesinos, entonces adquirimos esas tierras. Muchas de las tierras, la gran mayoría de las tierras, de hecho, creo que casi el 100%, provienen de leyes de expropiación que fueron regularizados, que fueron pagados, regularizados, puestos a nombre del INDER. En los un siglo que tiene la reforma agraria, el mecanismo de adquisición de tierras que se sustentaban en estos dos modelos, ¿verdad? Lo que ocurría era lo siguiente. Vamos a suponer, ¿verdad?, que, no sé, Benito, que tenía un inmueble que fue ocupado de repente por un grupo de campesinos, ¿verdad? Entonces lo que ocurría era, automáticamente se formaba una comisión de ese grupo de campesinos, enviando una nota y decían: nosotros queremos estas tierras, pretendemos, antes de la ley, justamente esta ley que de alguna u otra forma impone sanciones de 10 años, antes de esta ley lo que ocurría era esto: los campesinos ingresaban a una propiedad, una vez que permanecían ahí 2 o 3 años, enviando una nota al INDER diciendo: nosotros llevamos ya tanto tiempo, tenemos nuestras casas y queremos que nos compren. El INDER enviaba a un funcionario, o ya sea el IBR, el IRA, lo que sea, enviaba a un funcionario, hacía la verificación de que efectivamente la ocupación esté, ¿verdad? Y a partir de ahí comenzaban conversaciones con el propietario. Lo que no se podía hacer es que el INDER ingrese a la propiedad sin que esté el 100% pagado y que el título esté a nombre del INDER, porque era una propiedad privada. En todo caso, lo que se hacía era una verificación efectivamente de los campesinos y comenzaban las conversaciones. Bueno, entonces se tenía que tener la lista de las personas que estaban ocupadas, sus mejoras, como ellos les suelen llamar, ¿verdad? Y a partir de ahí, entonces venía esa conversación. Este es un caso similar. Sí. Este es un caso que surge en 1975. Por primera vez aparece una nota de un grupo de campesinos, aproximadamente 20 campesinos del 75, diciendo: señor presidente del IBR, en tiempos de Papacito Fruto estamos hablando, de Juan Manuel Frutos. Sí, así mismo de Benito. Entonces le envían una nota al señor presidente del IBR, don Juan Manuel Frutos, ¿verdad? Le informamos que nosotros llevamos ya 2 años en este asentamiento, estamos ocupando, tenemos vivienda, tenemos muchas mejoras, hemos identificado este inmueble, pensábamos que era un inmueble sin propietario, pero no obstante, en la semana pasada apareció una persona que se llama Nicolás Lutol, dice, y él dice ser el legítimo propietario y bueno, nos ha emplazado a mudarnos. Como en ese entonces era época de la dictadura y todo ese tipo de cosas, y entonces existían otro tipo de mecanismos, ¿verdad? Entonces se declara que esa era una propiedad. Lo que hace el IBR dice: bueno, está bien que estén ahí los ocupantes, vamos a empezar la negociación con esta persona que dice ser el propietario.
Y bueno, es un poco la etapa de inicio, porque el caso en sí, en lo que pudimos revisar el expediente, que es lo que le prometimos a ustedes la semana pasada, entonces una primera etapa, entre el 1975 y 1978 aproximadamente se desarrolla esta historia con presencia de verificación de los técnicos del INDER, aproximaciones con el propietario, todo ese tipo de cosas. Ahí no pasó prácticamente nada. Este expediente queda prácticamente sin ningún tipo de documento, sin ningún tipo de movimiento entre el 77 y mediados de la década de los 90. En la década de los 90 vuelve a moverse el expediente, ¿verdad? Pero sin grandes avances nuevamente. Continúa más centrado en la conversación con el propietario que incluso con la comisión de campesinos. En teoría estaban los campesinos en el inmueble y el propietario básicamente lo que hacía era en la década de los 90 empieza a presentar los papeles, las condiciones de dominio del inmueble, se hace un estudio de los desprendimientos, todo ese tipo de cosas. Se trataba de un inmueble original de 2.053 hectáreas que empezó a tener desprendimiento y que finalmente quedaba un resto de 401 hectáreas, según incluso informe de condición de dominio de los registros públicos, y que efectivamente pertenecía a don Nicolás Lutol. Y bueno, esos son los documentos que uno encuentra en el expediente en la década de los 90 en una segunda fase, pero ojo, esos movimientos comienzan 20 años después de la primera nota. Bueno, este movimiento se desarrolla más o menos hasta el año 2001, sin grandes avances. Posteriormente, eso se queda como silenciado, no hay documentaciones que se agreguen entre el 96 y el 2001-2002, queda callado durante 10 años aproximadamente y allá por el 2014 vuelve a moverse. ¿Y cómo se mueve? En ese entonces el presidente Justo Cárdenas solicita al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a los efectos de proseguir conversaciones con el propietario, solicita una retasación del inmueble porque la tasación o la oferta de don Nicolás Lutol era 12.500.000 guaraníes la hectárea. Entonces dice el presidente del INDER, bueno, solicito una retasación. Y acá vienen datos muy interesantes que de alguna u otra manera no nos llevan a tener que investigar bien lo que pudo haber ocurrido. Entonces, se van los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, está en el expediente el informe de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y ahí dice, digamos, aparece en el informe algo que nos llamó mucho la atención. Dicen los funcionarios, sí, amerita que esto valga 15 millones de dólares, 15 millones de guaraníes la hectárea. Está bien, creemos nosotros que es el precio razonable, pero después dice, le recomendamos al INDER, mire que se hablaban de los ocupantes en la primera etapa. En la segunda etapa no se hablaban más de los ocupantes y se hablaba más de la documentación vinculada con el inmueble, no tanto de la necesidad de regularizarle a los ocupantes o de comprar para darle a los ocupantes. Ahí ya no se habló más en esa segunda etapa, mediados de los 90. En esta tercera etapa tampoco se vuelve a hablar de los ocupantes. La pregunta es, no sabemos qué pasó con esos ocupantes. Pero en el informe del MPC dice, recomendamos que el INDER haga una verificación del lugar porque no encontramos ocupantes. ¿Salieron ellos? Salieron aparentemente. Bobby Lutol, hay que decir que era candidato, vicepresidente, un hombre poderosísimo con Lino Oviedo en su momento, por eso habrá movido en los 90. Y es muy probable que le haya sacado a la gente ahí. Y en definitiva, el terreno, y es más, en un momento dado, desde esa época que va la gente del ministerio, ya no había ocupante. ¿Quién ocupaba o ocupa ahora el terreno? Y ahí dice el informe del MPC, esto es una estancia, dice. Claro. Ya. Entonces muestra incluso la fotografía de la entrada de la estancia. En algún momento se le sacó a los campesinos. Sí, por el lado del vértice de mostraba la entrada, porque tiene varias entradas. Y presidente, ahora los campesinos vuelven a reclamar. Bueno, pero ¿qué pasó? Vamos a la cuarta fase. Sí. El movimiento de la tercera fase se da entre el 2014 con la retasación, pero tampoco hay grandes avances. Conversaciones van con el propietario, ya no se mencionan los ocupantes. De hecho, el MOPC dice, hicimos la retasación, ojo, no somos responsables de esto. Nosotros no elegimos este inmueble, a nosotros el INDER nos pidió retasar, dice. Y le recomendamos al INDER que envíen para verificación, porque ahí no encontramos campesinos, encontramos una estancia. Sí.
dice, ¿verdad? Entonces eso llama la atención, eso encontramos ahora en el expediente, ayer encontramos eso. Bueno, vamos a la cuarta fase. El expediente deja de moverse por unos años, se mueve hasta el año 2019, donde efectivamente sale una resolución por la cual se acepta, resolución de la presidencia del INDER, se acepta la retasación, ¿verdad? Bueno, está ahí. Pero vuelve a moverse en el 2021. En el 2021 vuelve a moverse el expediente basado en la retasación, basado en la carta oferta al propietario, el propietario que vuelve a reclamar, llevo ya 50 años esperando que el Estado me compense por esto, y ahí viene otro aspecto negativo, un aspecto llamativo. Don Nicolás Luthor envía una nota y dice, señora presidenta del INDER, la abogada Yael González, ¿verdad? Dice, señora presidenta del INDER, traerla presente y en virtud de que ya estamos llegando a un acuerdo para venderle al Estado este inmueble, para transferirle a sus ocupantes, le solicita un anticipo de 300 millones de guaraníes para poder iniciar los trámites de transferencia. Está bien. Dice don Luthor, ¿verdad? Y dice, y esta solicitud se debe, dice el señor, al hecho de que he sido prácticamente despojado de ese lugar y ya llevo casi 50 años sin poder usufructuar el inmueble que está actualmente ocupado por campesinos. ¿Volvieron a entrar los campesinos? No, pero no había nada. ¿Y cómo la gente miente? Satelitalmente uno mira y no había nada. Entonces, ahí en definitiva, presidente, el INDER va a comprar ahora esas 400. No, el INDER ya compró. Ya compró. Pero lo más raro es, y ¿por qué te hacía la introducción? ¿Y cuál es el problema ahora si el INDER ya compró? Bueno, y ahí viene lo más raro. ¿Verdad? Normalmente nosotros, o sea, no existen casos, yo conozco 2 casos nomás del INDER y justamente fueron casos que podemos calificar de llamativos, ¿verdad? Donde el INDER inicia la conversación con la persona y dice, ok, me comprometo a comprarte. Y la transferencia ocurre en el 100% de los casos una vez que el INDER pagó todo. Claro. Nadie es tan tonto como para entregarle al INDER su inmueble transferido ya completamente, porque no sé cuándo me va a pagar el INDER. Exacto. Bueno, acá ocurrió esto. Ocurrió que en el año 2022, don Luthor le transfiere el inmueble al INDER, Sí. pero el INDER no le paga nada. Y después le empezó a pagar, y creo que hasta ahora llegaron ya a un pago de 3.300 millones de los 6.000 millones que tiene que pagar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede con toda esta historia que yo te conté? ¿Verdad? En un determinado momento, en el segundo grupo de movimientos, ¿verdad? Que fue allá por los 90, hay un informe técnico así, pero muy pequeño, un párrafo que un técnico del INDER dice, advierto de que acá se han producido transferencias ilegales. Dice un técnico del INDER. De este inmueble se han hecho ya transferencias que son ilegales, dice. Advierte el técnico. Pero nunca más se vuelve a tocar ese punto en todo el expediente. No importa eso. Si en definitiva se vuelve a la propiedad, Luthor tenía el documento, lo transfiere al INDER. Y ahora, ¿qué pasa, presidente? Bueno, ahora resulta que hay que pagar por el inmueble, pero no sabemos cuánta superficie realmente es lo que tenemos, porque se compró con superposición. O sea, en el título, y el título describe, la cosa es así, primero se hace una solicitud de licitar la adquisición, o sea, van por contrataciones públicas y dicen, queremos comprar por la vía de la excepción. ¿Verdad? Y tienes razón, ¿verdad? Porque en teoría está todo ocupado, no es que yo llamo a... Y el INDER no puede enviar un técnico agrimensor que tiene tantos y medir el terreno y decir, esto es lo que tenemos hoy, ahora. Satelitalmente mirando no hay la ocupación, Benito. No hay. ¿Verdad? No hay ocupación y ahora no sabemos si es propiedad privada, si es del INDER o si hay títulos superpuestos INDER con propiedad privada. Ya. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo continuar pagando? Quedan todavía cerca de 3.000 millones a pagar, ¿verdad? Entonces, y eso ya es responsabilidad de esta administración. Entonces, acá lo primero que tenemos que hacer es investigar, ¿verdad? ¿Por qué se transfirió sin tener ocupantes, sin tener la habilitación de la colonia? Son requisitos necesarios. Se transfirió con superposición, porque se advierte la superposición en el título de propiedad. Y es simpático ver el informe de asesoría jurídica, dice, teniendo en cuenta que existe una pequeña diferencia, dice, y en realidad es una superposición con el inmueble. Yo una no pequeña entiendo diferencia. que el INDER pueda pagar o comprar un terreno sin saber, los técnicos, es que no se sin el verificado, dónde está agrimensor, las 400 hectáreas mogla excedente. Es insólito eso. Sí. Presidente. Y hoy lo que tenemos es, en teoría, un título de propiedad, nombre del INDER, que tendría que estar, salvo la superposición, que son de 2 hectáreas,
que tendría que estar disponible para el campesinado, ¿verdad? Pero ahora, ¿verdad? Entre ayer, digamos, o sea, ayer, toda la semana se comenzó la investigación, pero ayer se estaba llegando ya a la conclusión de que no tenemos con exactitud si tenemos o no tenemos esa superficie. Y principalmente por lo que decía el técnico. Pero la cuantía vende y vamos. Ay, vea, presidente, tenés que ir a ver. Que hacer un estudio entonces. A partir de ahí, comenzar con la matriz, creo que era finca 18 y después, ¿verdad? Llegó a la finca 56, 26, 58, algo así creo que, ¿verdad? Con 2053. Hay que partir de esas 2053 hectáreas para ver qué ocurrió. Porque finalmente se licita 401, se titula 400, pero en el propio título de propiedad dice cuidado, dice, ¿verdad? Se transcribe el informe de asesoría jurídica, cuidado, ¿verdad? Hay una pequeña diferencia relacionada con una superposición con la que estamos comprando el inmueble. Entonces la pregunta es ¿cuánto tenemos de superficie? Sí, hay que ir a ver el terreno. Entonces es un poco complicado, ¿verdad? Sí, pero historia y geografía. Así historia mismo. y geografía. Presidente, Así. quiero insistir en algo, ¿verdad? Ya lo estaban mencionando en parte, pero ¿cómo termina? Quiero insistir nomás en esto, ¿verdad? Para el televidente que está mirando nuestro espacio en vivo, en directo, ¿cómo termina esto en la Fiscalía y cómo termina esto en la justicia, presidente? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es esta primera fase de revisión técnica. En la parte de la revisión técnica participan gente entendida en catastro, topografía, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y falta cerrar con un estudio de título, que ya estamos, digamos, ya solicitamos a la Dirección de los Registros Públicos que nos den urgimiento para entrar a ver qué efectivamente se desprendió de las 2053 hectáreas y si efectivamente qué pasó con esas, si existen o no existen las 400 hectáreas que supuestamente está titulado en nombre del líder. Título tenemos. Por eso los campesinos, a sabiendas, ellos tuvieron acceso al título. Cuando tuvieron acceso al título, dijeron, pero ¿por qué nunca nos avisaron que teníamos esta propiedad de 400 hectáreas? Dijeron estos campesinos que están enfrente. Y en lugar de entregarle al campesino, hoy hay una plantación de sojal. Entonces, por eso los campesinos, con título en mano y a sabiendas que era el INDER, se posicionan enfrente. Entonces, hoy nosotros estamos cerrando, o sea, entre estos días cerramos el estudio técnico y ahora va a meritar ya con una certeza en las cuestiones técnicas, va a meritar que los abogados evalúen cuáles son los cursos de acción. Porque una cosa es que tengamos las 400 hectáreas y entonces se continúa pagando. O sea, eso es cierto. Hay que honrar el compromiso con este señor, porque él, digamos, le entregó 400 hectáreas al INDER. Pero lo que no sé es si en realidad hoy esas 400 hectáreas existen, porque aparentemente existieron desprendimientos de las 400 hectáreas, ¿verdad? Que dicen de que ya incluso ahí ya se hizo reforma agraria. No sabemos si se hizo reforma agraria a gente que, ¿verdad?, pertenece o reúne los requisitos de la reforma agraria, ¿verdad? Sí. Porque el informe del MPC dice ahí, yo encontré una estancia, dice el informe del MPC. Entonces quiero saber la estancia, si es beneficiaria de la reforma agraria, sanear lo que se pueda y honrar los compromisos, ¿verdad? Pero tenemos que saber qué es lo que vamos a pagar. Y bueno, y a partir de ahí la segunda fase, las consecuencias jurídicas de haber tomado una mala decisión. Yo he conversado ya con el presidente de la República. El presidente de la República me ha dicho investigar hasta el final y que los culpables, si existen, ¿verdad?, paguen, ¿verdad? Eso es hoy la instrucción del señor presidente de la República. Ayer hablé con el ministro del Interior, ¿verdad? Estuvimos hablando y bueno, vamos a presentarle el informe final al ministro del Interior. Yo creo que a la vuelta de la Semana Santa nomás ya. Y a la vuelta de la Semana Santa también el informe de la parte jurídica. Estamos trabajando ya con la Dirección de Anticorrupción para ver si hay o no hay inconvenientes acá y verá qué tipo de consecuencias trae para la administración, si es de carácter administrativo o de carácter penal, ¿verdad? Benito, vos tenés un tema más sobre esto para plantearle otra cuestión, ¿no? No, yo le recomiendo a los estudiantes de Derecho que vayan a estudiar porque este es el concepto más difícil en Derecho Civil, la ocupación, propiedad, dominio, porque vos podés tener el título, pero donde recoge la propiedad. Exacto. Handere dominar, y mala o dominarla, y va, esa indicatura no es pevi. ¿Cómo INDER en 40 años no pudo definir la cuestión? Teniendo 50 derecho es 50 años, no puede ser eso, presidente. ¿Qué pasó con los ocupantes originales, verdad? Nosotros hicimos el cálculo y, bueno, el más joven hoy tendría que tener 105 años y el más viejo 115. En la investigación que hicieron vamos a traer la cédula de identidad que figuraban en los primeros informes de la década del 70, todos están muertos. Pero si todos murieron y ellos en su nota original decían, hemos realizado inversiones,
no hemos encontrado ningún vestigio ahí. Qué increíble. ¿Verdad? Y además ni siquiera aparecen sus nietos, ¿verdad? O sea, deberían existir tercera o cuarta generación 400 hectáreas cerca de Caguazú, ¿me imagina? Sí, no, hermoso lugar sobre ruta. ¿Cuánto cuesta ahora? 15 millones era en su momento. Y se tasó en 15 millones. No, pero ¿verdad? ahora cuesta, sí, y si en términos de 50 mercado millones la hectárea. Estaría 60 millones 60 millones la hectárea. Puede estar sobre la ruta Por 400. 13. Te quiero saber, presidente, una última, por lo menos de mi parte, pero sí, claro, otro tema, ¿verdad? Sí. Para diciembre, ¿qué proyecciones tiene el INDER en cuanto a la titulación y con ello enganchar? Si Sí. bien por ahí no es responsabilidad del INDER, ¿cómo se puede acompañar para que además de la titulación, esa gente que recibe esa titulación tenga acceso a créditos, tenga esa posibilidad de desarrollar con dinero ese lugar? Sí, mira, bueno, buenísima pregunta, Diego, y rápidamente te respondo. Nosotros este año, 2025, nuestra meta es 5.700, pero creo que superamos rápidamente. Yo creo que ¿en para serio? agosto ya ¿A cuánto? Sí, y estaríamos llegando a 10.000. ¿A 10.000 este año? Sí, solamente este año. Y sumarle todo lo que 2.283 el primer año, casi 5.000 el segundo año. O sea, lo que fue el 2023, lo que restó el año 2023, Sí. hicimos 2.283. Y lo que hicimos en el 2024 son 5.800 aproximadamente, más lo que hicimos ahora enero, febrero, marzo, el primer trimestre. Ahí luego llegamos a un total de la administración desde el 15 de agosto del 2023 a 9.000 títulos de propiedad. Ahora, si me preguntas 2025, en nuestro plan estratégico inicial está, si mal no recuerdo, 5.000 títulos, 5.700 si mal no recuerdo, pero sobrepasaríamos eso y llegaríamos probablemente a 10.000. Ya estamos ultimando los detalles con el presidente de la República personalmente. Él está llevando Sí. adelante esto porque queremos revolucionar esto, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de descentralizar a través de divisiones y eso va a generar una cantidad impresionante de títulos. Ya estamos haciendo los ajustes financieros y los ajustes operativos. Ahora, con relación a tu segunda pregunta, eso es lo que el presidente ha lanzado en estos días Sí. y ha mandatado tanto al INDER como al Ministerio de Desarrollo Social iniciar un nuevo concepto que son las políticas microeconómicas. ¿Por qué dice el presidente? Macroeconómicamente nadie discute, estamos muy bien, ¿verdad? Grado de inversión, inflación estable, reglas tributarias predecibles, ¿verdad? Nadie discute la buena calidad de macroeconomía que tenemos, pero en lo que hemos visto en términos de crecimiento de ingresos, crecieron muy bien los ingresos de los que ganan, los que tienen ingresos altos y los que tienen ingresos bajos. Esos crecieron súper bien, 8% y 13% respectivamente, pero la clase media creció en un 3% nomás. Entonces, eso es lo que le llaman la trampa a la clase media, le llaman a eso. Y ahí solamente se resuelven con herramientas microeconómicas, lo que decía, digo. Sí. La titulación es una herramienta microeconómica. Vos le titulás, le das título de propiedad a un campesino, ojo, prepárate porque viene solicitud de crédito. Créditos son, digamos, es un enfoque de microeconomía, ¿verdad? Formalización, un enfoque microeconómico, políticas microeconómicas. Tenés que decirle al campesino, formaliza tu finca, formaliza tu negocio, porque si querés vender mandioca tenés que tener factura, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que ocurrió un poco hace unas semanas atrás, ¿verdad? Sí. Si querés vender, proveer hambre cero, perfecto. La otra política microeconómica muy importante para el campesinado y que le va a permitir tener una gran cantidad de recursos en la familia es la ley hambre cero. Imagínate, Diego, que Sí. el tomate, por ejemplo, antes de esta administración estaba a 3.000 guaraníes el kilo. Con esta administración llegó un momento en donde estaban retirando de finca 3.000 guaraníes el kilo en la finca y estaba llegando a 9.000, 10.000 guaraníes el kilo en la finca. Entonces, lo que se viene son, digamos, $1.000 millones que vamos a inyectar en compras en el campo por la ley hambre cero y hay que darle título de propiedad. Vaya al crédito agrícola a solicitar sistemas de riego, que media sombra, todo ese tipo de invertir en capital, herramientas, ¿verdad? Preparar su producción porque se viene una gran demanda de productos para alimentarle a nuestros niños en las escuelas. La ley hambre cero es una de las políticas microeconómicas más revolucionarias que va a impulsar este gobierno y que va a tener resultados muy impactantes sobre el bienestar rural, teniendo en cuenta que va a inyectar dinero que va a entrar en el bolsillo del agricultor y finalmente en el bienestar de su familia. Presidente, siempre un gusto escucharlo. Gracias por asistir una vez más a nuestro medio para hablar de este tema tan delicado, pero muy importante para transparentar. Acompañamos siempre la gestión del INDER viendo lo que ustedes realizan y tomamos muchas veces
con alegría cuando se da un elemento como la cuestión de la titulación que contribuye al desarrollo económico de un sector del país. Gracias, presidente. Muchas gracias a vos, Diego, por este espacio. Gracias, Benito, también. Y bueno, muy buenas preguntas y nos ponemos a disposición cuando ustedes gusten, ¿verdad? El presidente Linder en Estudios de América, Benito.